Nos encontramos en una nueva emisión de la Palabra Justa, un programa de producción independiente realizado por periodistas que queremos mostrar y contarles lo que los medios hegemónicos nos difunden, para dar a conocer a la gente lo que tiene que saber. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, ¿Qué tal, Teo. Selene? ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, ustedes, una semana después, con nuevo material, como siempre. Buenísimo. Acá en la trinchera. Bueno, chicos, las vías de comunicación, Pedro, ¿cuáles son? Así la tiene Nuestras redes sociales, donde sus subimos oyentes. contenido, en Instagram, en @lapalabrajusta_, en Twitter, @lapalabra_justa, en nuestro canal de YouTube, La Palabra Justa, y los miércoles a partir de las 17 horas, a través de nuestro blog, en lapalabrajustadepaco.blogspot.com, vamos subiendo las entrevistas y los contenidos de la semana. Bien. Bueno, vamos a arrancar con una entrevista más que interesante con un médico que es el doctor Néstor Ricardo Ponce, médico de guardia de terapia intensiva en el Hospital de Vicente López, el General Rodríguez. Actualmente trabaja en la Clínica Constituyentes de Mon, y él fue secretario de SICOP, el Sindicato de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, y delegado de ATE hasta el año 2019. Buenas tardes, doctor. Espero que todos los datos que he leído sean en forma correcta, que me ha pasado producción en forma correcta. Gracias por atendernos, un gusto estar con usted. Bueno, un gusto también. Los datos que diste son todos correctos. Yo en el 2019 me jubilé en la provincia de Buenos Aires, pero sigo actuando como médico de terapia intensiva en forma particular, haciendo una guardia en forma particular en la clínica que mencionaste. Bien. Bueno, doctor, en términos de la pandemia, nos gustaría en principio saber cómo se está viviendo toda esta situación que está en este momento trabajado. Díganos, cuente tu experiencia y cómo están viviendo la situación. Bueno, primero te digo que no te dije que aunque me jubilé, yo igual sigo ligado con los compañeros del hospital y no voy al hospital porque yo podría concurrir como delegado de SICOP, pero dadas las circunstancias de los problemas con el viaje y todo, por ahora no estoy yendo, pero igual estoy ligado con los compañeros y un poco para saber y estar al tanto de la situación hospitalaria, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y específicamente en el Hospital Vicente López y Planes. La situación, el otro día estaba escuchando al director del Hospital Posadas, que es un centro de referencia de la provincia de Buenos Aires y de América, porque vienen a atenderse tanto de Paraguay, o venían, ahora no sé si en esta situación están viniendo, pero venían de Paraguay, Ecuador, Bolivia, a atenderse al Hospital Posadas. Estaba diciendo que la situación está colapsada, que hay un 98% de internación, con más del 70 al 75% en áreas de terapia intensiva, que es donde están los pacientes con COVID-19 más complicados que requieren asistencia respiratoria mecánica. Y la situación es que, y además un compañero que habla siempre, que es el doctor Win, que es de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, un viejo colega y que lo conozco hace muchos años, él siempre plantea que la situación también ha colapsado, no solo no específicamente en lo instrumental, porque lo instrumental uno puede extender la cantidad de camas, puede extender la cantidad de respiradores,
por ejemplo, en la clínica donde estoy yo trabajando, 2 lugares se cerraron, se aislaron, se hicieron aislamiento y se pusieron 2 camas más para COVID con requerimiento de respirador. Pero lo que no se puede extender es el personal. Humanamente en esta situación, no solo porque no se puede, se ha disminuido muchísima cantidad. Hay muchos compañeros infectados con diferente evolución, pero si un compañero tiene una evolución buena, no solo personal médico, sino también personal de enfermería. Si uno tiene una enfermedad buena, por lo menos son 10 días, pero la mayoría de nosotros no tenemos evolución buena, sino que tenemos complicaciones y estamos más de un mes en cuarentena. Y muchos también, ya se reportan más de 70 fallecidos en toda Argentina dentro del personal de la salud. Y bueno, en el Hospital Posadas hubo 3 o 4 fallecidos, y en el Durán también hubo 4 o 5 fallecidos. Bueno, ese personal no se puede reponer, y tampoco se puede reponer el personal que se enferma. Entonces se sobrecargan. La sobrecarga lleva a más cansancio, y la situación no solamente de estrés. Nosotros, ya el médico de terapia intensiva y el personal de salud que está en la terapia intensiva sufre una enfermedad porque se traducida, para no utilizar los términos, que dice quemados. Ajá. Me acuerdo que en el 2004, 2005, se hizo por los psicólogos, le hicieron encuestas a los compañeros y encontraron que el 90% más estaban quemados. Y estar quemado es digamos, actuar con miedo, con temor, no prestar la atención debida y cometer los errores, y en este caso los errores se pagan con una infección. O sea que la situación, de todas formas, es crítica, muy crítica. Podría abundar en otras cosas, pero bueno, Sí, resumiendo, es una situación sí. crítica. Más que nada, Yo, no por la perdón, infraestructura, sino por el disculpe que le personal. interrumpa. ¿Me oye? Sí. Yo la Sí, pregunta te que me escucho. hago, el personal que no, que cesa porque se enferma o que fallece, que no lo pueden reponer, ¿esto por qué? Porque hay gente de personal de salud que no quiere trabajar en este momento de COVID, o porque las convocatorias no están. Porque para que haya tanta demanda solamente para un grupo reducido de gente, la pregunta sería esa, me parece. Sí. Nosotros, te respondo, esto viene de largo. La formación el interés de los médicos por la guardia, y específicamente por la guardia de terapia intensiva, ha disminuido progresivamente en los años. Nosotros en el hospital de General Rodríguez no tuvimos residencia de terapia intensiva en varios años, y en otros tuvimos un solo residente de terapia intensiva. O sea, ya venía un desinterés marcado. El médico residente de terapia intensiva en estos momentos está cobrando 45.000 pesos por mes, por semana. Lo mínimo que tiene que hacer son 36 horas, pero hace mucho más. Hace muchas más horas, porque con un sueldo de ese tipo no le basta. Y 35.000 pesos, te estoy diciendo, con las cargas con lo que se dio ahora, que el gobierno le dio, los 5.000, bueno, todo eso que se dio por la pandemia, pero si sacamos eso, no llegaría a 30.000, 28.000 pesos. Es muy bajo el sueldo, entonces ya venía un gran desinterés
los médicos estaban interesados en hacer residencias más lucrativas, digamos, hacer cardiología, endoscopía, ginecología, bueno, más lucrativa, y que no tengan guardia, tratar de buscar residencias que no tengan guardia. Entonces esta situación se suma ahora, que no hay residentes, el personal se enferma, y no se puede reemplazar, porque la formación de un médico de terapia intensiva lleva por lo menos 10 años. Los 6 años de la facultad, 4 años de residencia, y casi siempre 2 años más en la formación. O sea... Sí, Néstor, Sí. Pedro Benítez. Actualmente, ¿cuál es la planta del personal de salud en el Hospital Constituyente de Morón? Recién decías que hay muchos trabajadores en licencia también. No, mirá, en terapia intensiva, que es el sector que yo estoy, digamos, tendría que haber un enfermero por cada 3 camas. Y en los mejores casos hay un enfermero cada 4 camas en estos momentos. Y la mayoría de los pacientes, ya te digo, son COVID positivos y necesitan respirador. Eso conlleva que el enfermero se tiene que cambiar, poner doble guante, ponerse 3 camisolines, uno que no le pase el agua, o sea, que no le pase la sangre, ponerse doble máscaras o 3 máscaras, un barbijo especial, una cápsula en la cabeza. Conlleva todo un tiempo de que uno tiene que hacer eso, porque si no se va a infectar seguro. Entonces eso te lleva cambiarte 15 minutos, ver al paciente, medicarlo, después pronarlo. Los pacientes hay que pronarlo, ponerlos boca abajo, con los pies elevados. Bueno, todo eso lleva que 2 enfermeros o 3 tienen que manejar un paciente por lo menos por 4 veces en su guardia. Entonces eso, por supuesto que lleva un desgaste, y ahí el médico, bueno, y el médico también. Pero ya te digo, la situación para nosotros más acuciante es que si nos contagiamos por 10, a 30 días no vamos a ir, o nos morimos, porque no selecciona, ¿no? El virus, no selecciona. Entonces el riesgo y la falta de personal es muchísimo. Néstor, Martín Sí. Rabasano te habla. ¿Cómo Viendo estás, todo Martín? esto que vos contás, esta situación tan compleja, por ahí voy a meter el dedo en la llaga, ¿no? Porque Sí. los periodistas tenemos que incomodar, no a vos, pero incomodar, ¿no? Porque si no hay que ser condescendiente con el poder, y por lo general no nos gusta a nosotros los periodistas, como esta generación nueva de periodistas. ¿Qué opinión tenés vos con respecto a esta situación que se vio esta semana del aumento que consigue la policía de la provincia de Buenos Aires, y que ustedes, todos los trabajadores de la salud, en estas tremendas condiciones, si bien es cierto que la policía también está en la primera línea por el tema de la seguridad, ustedes como trabajadores son incluso más expuestos todavía por todo esto que vos estás contando? ¿Qué opinión te merece que todavía no haya una recomposición salarial como corresponde para ustedes los trabajadores de la salud? Sí, hay dos situaciones que podemos dividir. Una es la forma en que solicitaron el aumento, y Sí. otra es el aumento en sí. La forma, bueno, ellos son los que tienen el arma, y nosotros cuando salimos a pedir aumento durante los 4 años pasados, ellos nos reprimieron con esas armas que portaban ahora para pedir aumento. Yo ningún periodista escuché que le pregunten eso. ¿Ustedes estaban reprimiendo a los sindicalistas, a los trabajadores de ATE,
a los trabajadores de salud, porque a mí me reprimieron en el Obelisco, la policía nos golpeó en el Obelisco cuando salimos a pedir aumento, que pararon porque estaba Norita, pero nos rodearon para reprimirnos, llegamos te digo, en esta época no hubiésemos contagiado de COVID, porque llegamos a 10 centímetros de los cascos de ellos, y bueno, y ellos ahora salen con esas armas de represión, salen a pedir aumento, lo logran, pero yo pienso que lo logran porque ellos están armados y nosotros la única arma que tenemos es la voz. Es lo mismo que nosotros saliésemos a pedir con los bisturí, decía un compañero, y amenazando con bisturí a los periodistas o a la gente que se nos acerca. Bueno, parece tonto, pero es real. Ese por un lado, la forma y la utilización de las armas para lograr eso. Y eso conlleva a que, bueno, los demás compañeros, tanto los compañeros que son personal de salud, como los compañeros de ATE, como los compañeros de ATE que están trabajando en muchos lados, están en cementerios, enterrando a los cadáveres o incinerando los cadáveres, todos esos compañeros en los camiones de basura que cargan seguramente material de desecho de pacientes con COVID, todos esos que son... disculpen, Néstor, pero se está reduciendo a mínimo tiempo corta comunicación de Zoom, incluso un mensaje claro que ya nos avisan, Zoom se corta, sin que usted dé algún mensaje para la sociedad, algún mensaje específico para la sociedad. No, la verdad que no te entendí. No entendí. No, nos está cortando Zoom y queremos que usted nos deje algún mensaje específico para la sociedad. Algún pedido específico para la sociedad. Sí, para la sociedad que se cuiden, que no digan que la sociedad en su conjunto, son todos, no aceptan esta situación de pandemia hasta que no tienen un familiar cercano. Cuando tienen un familiar cercano, empiezan, y como va la cosa, ya nos va a tocar a todos tener un familiar cercano o a nosotros mismos. Y para el gobierno, que ayude al personal que está en primera línea, y no solo al personal que está en primera línea, a todos, que ayude a los compañeros que van a tomar tierras, que le apoyen, que den casas, que sea un gobierno más nacional y popular, eso es lo que pido. Buenísimo, Néstor. Esperemos, gracias. Ojalá, ¿no? Gracias por pasar por nuestro espacio. Sería lo ideal eso, sería lo ideal. No, pero el tiempo es tirano, diríamos, acá en Zoom se está también. Gracias a ustedes. Y no queremos que quede la entrevista sin que usted la cierre. Gracias a ustedes por escucharme y fuerza, compañeros, que la victoria va a llegar. Gracias a vos y gracias a todos los médicos que le ponen el cuerpo todos los días. Ponce, médico de guardia de intensiva, actualmente está jubilado del Hospital Vicente López. Una gran entrevista y nos quedaron muchas pendientes, lo de vacuna y todo, se nos va, el espacio del Zoom se nos va. Así que, un abrazo a todos. Chao. ¿Quiere algo cortito de la vacuna? No, un abrazo a todos y ya les digo, tenemos que seguir luchando. Yo creo que lo que perdimos fue la calle, siempre le digo al compañero Martín, él me contesta, pero sí, lo que perdimos fue la calle y tratemos de recuperarla lo antes posible, porque si no, la situación cada día se va a ir agravando. Tenemos que ganar de nuevo la calle. Eso es muy importante. Abrazo grande, Néstor. Bien. Chao. El espacio queda a disposición para cuando quiera decir algo más, Néstor. Bueno. Chao, hasta luego. Chao. Adiós, buenas tardes. Gracias.
en La Palabra Justa. Martín nos ha tocado un entrevistado de lujo, un entrevistado. ¿Querés contarnos, Martín, directamente quién es la persona a la que comparte? ¿Qué tal? Buenísimo. Sí, continuamos con La Palabra Justa, como bien decías, Selene. Tenemos el agrado, la satisfacción de tener acá con nosotros vía Zoom al amigo, compañero, abogado, defensor de derechos humanos, presidente de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, el doctor Uldarico Flores Peña, a quien tengo la suerte de conocer y decir con total honestidad que es un amigo y es una persona de mis afectos. Así que hace mucho tiempo que no nos vemos vía una cámara. La verdad que es muy bueno poder verte y saber que estás bien en estos momentos tan complejos que está atravesando no solamente tu país, Colombia, o el mío, Argentina, el nuestro, Argentina, con Cele, que también está acá, sino que el mundo, ¿no? Esto de la pandemia nos transformó a todos y bueno, ahora muchas cosas se hacen vía Zoom y bueno, es un placer, Ulda, tenerte acá con nosotros. Bueno, quiero presentar un saludo a Selene, a Martín, desde luego también esa amistad, esa camaradería, ese abrazo fraterno, solidario desde aquí, Colombia, en la capital de la República, en Bogotá, donde pues adelante hablaremos de los hechos que se han presentado últimamente acá en la capital y en buena parte del territorio nacional. Quiero expresar también un abrazo muy fraternal a las familias de Lilian y María del Carmen Villalba, las dos niñas argentinas que fueron asesinadas por el ejército paraguayo y que desde luego estamos también en la solidaridad con sus familias y muy atentos a saber cómo se logra esclarecer estos hechos para que los responsables paguen por estos crímenes y delitos de lesa humanidad. Sí, muy triste. Nosotros, cuando arrancamos este proyecto de La Palabra Justa, entrevistamos al abogado, al Negro Suárez, que es abogado de la Gremial de Abogados. Vos sabés de quién te estoy hablando, que bueno, todavía no se habían sucedido los hechos, pero que, digamos, de alguna manera lo vinimos trabajando desde La Palabra Justa, desde el blog, subiendo toda la denuncia y todo el caso de lo que vos estás manifestando. La verdad que es muy triste que sigan sucediendo este tipo de cosas. Bueno, Uldarico, parece que estalló todo en Colombia a través o a partir de un asesinato de un abogado. El pueblo salió a la calle y hay, en vez de más calma, hay más represión, hubo más muertos. Contanos cuál es la situación hoy en Colombia. Bueno, para explicar un poco cómo fue el asesinato de nuestro colega Javier Ordóñez aquí en la capital de la República, es muy importante entender el conflicto que ha vivido Colombia durante más de 60 años. El hecho obedece a que la policía, que no es una fuerza neutral, es un brazo armado de la burguesía, de la oligarquía, históricamente de su época de fundación, ha cumplido un papel represor, ha cumplido un papel de mantener el régimen capitalista, y ese es un papel muy importante que cumple la policía. La policía está compuesta por una muy gran cantidad de miembros y que son reclutados por los sectores subordinados. Es decir, es gente del mismo pueblo, pero que en su formación, como casi todas las policías de América Latina y del mundo, cumplen ese papel. En el caso colombiano es muy conocido el papel histórico que ha jugado la policía, conocida como una policía goda, chulavita, represiva, reaccionaria, ¿sí? Y su papel es ese. Es decir, no nos extraña el papel. No solamente se ensañaron contra la vida de este colega, sino que han asesinado a más de 10 jóvenes, casi todos estudiantes, casi todos que se perfilaban también a una carrera universitaria. Es decir, me imagino que ustedes han visto los videos que circulan por las redes sociales, que hoy son
una arma muy importante para dar a conocer cómo se cometen estos crímenes, cómo se mata por la espalda, se dispara a la cabeza, ¿sí? Contra jóvenes que protestaban y que de una manera, después de esta pandemia, demostraron su ira contra un régimen, en el caso colombiano, que está conformado por una junta paramilitar. Ustedes conocen la composición del Ejecutivo. El mismo presidente está involucrado en lo que se conoce aquí como la ñeñe política, que no es más que los lazos de conexidad que hay con el narcotráfico, con el paramilitarismo. Uno de los jefes precisamente de este régimen fascista está en detención preventiva, que es Álvaro Uribe Vélez. Creemos que toda esta situación precisamente se presenta porque ellos lo manifestaron que iban a incendiar el país y lo han hecho a través de ese cuerpo de represión. Creemos que los hechos que se presentaron, por ejemplo, con el enfrentamiento a los CAI, con el enfrentamiento al transporte y algunas instituciones del Estado, es eso. Es la ira de una juventud que veníamos precisamente de un paro cívico nacional y pues que la pandemia de alguna manera logró encerrar a esta juventud que ha demostrado su rebeldía, su coraje histórico en el proceso de transformación social en Colombia. Uldarico, lo que vos contás, uno por ahí, desde los medios alternativos, por ahí puede llegar a acceder, ¿no? Pero por lo general los medios de comunicación, como bien decía Celia al principio, los medios hegemónicos, como los denominamos nosotros acá en Argentina, suelen contar las cosas desde otra óptica. ¿Qué rol están jugando los medios en esta crisis que se ha desatado esta semana? Los medios masivos de comunicación en Colombia, especialmente Caracol, RCN, El Tiempo y estos grandes medios de comunicación, son precisamente de estos sectores capitalistas. Son de los sectores que han utilizado los medios y que los mismos periodistas, con todo el debido respeto en el caso colombiano, han jugado un papel de desinformación. Por ejemplo, las noticias de hoy nos hablaban de 15.000 millones de pérdidas, que las acciones que se han desarrollado en Bogotá y en el resto del país son organizadas y promovidas por el Ejército de Liberación Nacional, que esa serie de noticias, pero fíjate, no nos dicen la pérdida de las vidas humanas, no hacen una radiografía de quiénes eran estos jóvenes, ¿sí? De qué sectores provenían, cómo se les disparó. Es decir, aquí se están planeando una serie de cosas como una reforma a la policía, como una serie de situaciones de desagravio, pidiéndole perdón. Es decir, nos pidieron perdón también a todo el gremio de abogados, al pueblo. Yo de mi parte no acepto ese perdón de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque precisamente la policía es una de las instituciones más corruptas de este país. Es decir, estos CAI, que son los centros de atención inmediata, es desde donde se opera toda la red de la policía para no combatir el narcotráfico, sino precisamente son los que cobran las vacunas a los expendedores del microtráfico, son los que extorsionan a los pequeños comerciantes, son los que cumplen ese papel también de represor en toda la parte penal y procesal penal del sistema colombiano. Es decir, yo creo que esas facultades que le otorga nuestra Constitución y la ley a la policía hacen que los medios de comunicación precisamente los veamos como unos héroes. El presidente de la República, acá Anahita, los viene presentando como héroes. Y no pueden ser héroes los que asesinan al pueblo, no pueden ser héroes los que en los medios de comunicación los vemos precisamente y en los medios alternativos masacrando al pueblo colombiano. Es decir, estos hechos que se presentaron en estos días acá en Bogotá son hechos que se presentan en el campo, son hechos que se presentan también contra el movimiento sindical, contra la clase obrera. Es decir, aquí los medios de comunicación han jugado un papel de tratar de confundir a la opinión pública y decirle no salga a protestar, y lo presentan como casos de vandalismo. Hacen la comparación con lo que sucedió en Estados Unidos de esta situación de la lucha racial, pero aquí lo presentan es como hechos vandálicos, terroristas, y las personas que capturan normalmente son procesadas y condenadas a largas penas, y hoy con una nueva ley que tenemos, que es la ley GAO, o sea, para los grupos organizados,
que de alguna manera pues lo que se busca es aumentar penas y capturar universitarios, estigmatizar la universidad pública y el pensamiento crítico. Los medios, en conclusión, juegan un papel muy importante en mantener el régimen y distorsionar la verdad de lo que pasa. Es decir, estamos en un conflicto, una juventud que ha perdido su empleo, que ha perdido el bienestar, que ha perdido una serie de condiciones de acceso a la universidad. Por ejemplo, se dio la pelea por la matrícula cero y estamos en eso en este momento. En algunas universidades ya se ha logrado la matrícula cero, pero es una situación muy delicada la que estamos viviendo y que los medios de comunicación la tratan de minimizar. Disculpe, Uldarico, le quiero hacer una pregunta. Esto es dentro del contexto de pandemia, para poner en contexto también a nuestra audiencia, o siempre fue así y ahora se agravó y como que se está justificando desde el lugar de la pandemia. Bueno, le entendí porque se trató de entrecortar la pregunta, pero te entendí de la siguiente manera, que si esta situación sucede dentro del contexto de la pandemia o antes, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Excelente. Ah, bueno, no. Sí, correcto. En el comienzo de mi intervención, yo trato de explicar que la constitución de nuestra policía aquí en Colombia viene desde las épocas de la independencia, ¿sí? Y se le ha venido otorgando y dando una serie de funciones como uno de los escalafones y subordinados inferiores de donde se recluta. Por ejemplo, muchos de los policías vienen de esos sectores subordinados y una región aquí en Colombia, en el departamento de Boyacá, que se llama Chulavita, precisamente desde la época de la violencia se adoptó ese mote o para identificar a la policía como un cuerpo de represión, un cuerpo conservador, godo, muy allegado a la Iglesia Católica, muy conectado con la Iglesia Católica, y esa tradición le ha venido otorgando cada vez más poderes. No es nuevo. Lo que hizo ahorita la pandemia fue precisamente acumular una ira popular, ¿sí? Una rebeldía de la juventud, que veníamos, como te decía, de un paro, que llevábamos ya 2 meses en esas jornadas y que el gobierno precisamente salió muy favorecido con la pandemia porque se avisoraba ya que ese movimiento se extendía al movimiento indígena, al movimiento campesino, y se estaba planteando un pliego de peticiones muy amplio, muy extenso, que a este momento, por ejemplo, no se ha empezado a definir. En conclusión, los hechos de cómo la policía actúa como un cuerpo represivo en Colombia vienen antiquísimamente, es decir, desde la época de nuestra independencia han jugado un papel represor de mantener el régimen, ¿sí? Y en algún momento hizo parte, por ejemplo, la policía del Ministerio de Justicia como una institución civil, pero hoy en día cumple un papel, por ejemplo, en la lucha contra insurgentes. Sus mandos son formados en las escuelas de las Américas y se les aplica lo que se conoce internacionalmente como la doctrina del enemigo. Es decir, la policía, desde que captura a una persona, porque ese es un papel que cumplen ellos precisamente, la golpiza cuando lo introducen al CAI o lo llevan a una estación de policía. Las golpizas son tremendas, es decir, las personas quedan con contusiones, quedan con muchos problemas psicosociales, quedan, digamos, traumatizadas por la forma. Y ahorita último, lo que ustedes vieron es que se dispara a matar. Hechos, por ejemplo, el que sucedió en medio de la pandemia en la Cárcel Nacional Modelo, donde murieron cerca de 30 prisioneros y más de 100 fueron heridos. Ustedes pudieron ver los videos. A la policía desde el helicóptero balcón disparaba a la cabeza de los presos, y muchos de los informes de medicina legal demostró precisamente que los disparos de los prisioneros al interior del establecimiento fueron por la espalda, a mansalva, fueron ejecuciones extrajudiciales. Y estos 10 muertos, por ejemplo, de las acciones aquí en Bogotá, casi todos tenían disparos por la espalda o a la cabeza o a los ojos. Hulda, todo lo que vos contás se puede ver, como dijiste vos, y como sabemos, en gran parte se puede acceder a los medios alternativos, porque, como vos decías, los medios hegemónicos no suelen mostrar
este tipo de cosas. La situación represiva en Colombia viene desde hace rato, como vos también decías. Sabemos que hubo un acuerdo de paz hace ya un par de años y hubo una manifestación, no fue una manifestación, pero fue una votación para ver si se apoyaba o no se apoyaba el acuerdo de paz. Ganó el no, si mal no recuerdo, y estos sectores que hoy gobiernan Colombia motorizaron todo eso, ¿no? Y son estos mismos sectores los que son dueños de los medios de comunicación, y son estos mismos dos sectores los que hoy dejan hacer a la policía. Uno de los saldos pendientes que tiene el proceso de paz, y que se dio justo con el cambio de gobierno, es el tema de los presos políticos previos a este gobierno y previo al acuerdo de paz. ¿Cuál es la situación de los presos políticos en Colombia hoy por hoy? Bueno, para darle respuesta a esta pregunta, me parece muy clave entender lo del proceso de paz que ustedes muy bien conocen. Yo creo que el proceso de paz cometió una serie de errores muy graves que hoy precisamente ha hecho que varios de los que estuvieron en esa negociación, como fue, por ejemplo, Iván Márquez y el mismo Santrich, que eran las figuras principales que estaban como al mando de la negociación en La Habana, sabían lo que estaban negociando, ellos sabían lo que estaban negociando. Y esos errores tienen que ver precisamente con que en este momento, por ejemplo, la situación de los presos políticos que aún quedan en las cárceles, por ejemplo, aquí en la cárcel de Bogotá, La Picota, hay cerca de 400, 500 prisioneros que se reclaman como colaboradores, auxiliadores, como combatientes directos o indirectos dentro del conflicto. El problema es que se hicieron una serie de listas a nivel nacional en las diferentes cárceles que fueron muy mal elaboradas, porque las personas que elaboraron esos listados no conocían la situación interna de cada cárcel y el funcionamiento. Llegaban preguntando, bueno, alcen la mano aquí quién es guerrillero o elabore fulano de tal la lista. Se hicieron unos listados que tuvieron muchos problemas y que aún los tienen. Creo yo que la misma situación, por ejemplo, de Simón Trinidad como miembro delegatario en esa negociación nunca se pudo lograr porque los compañeros que estaban en la negociación no se sentaron en una posición radical de decir, bueno, aquí vamos a parar esto hasta que no liberen a Simón Trinidad, hasta que no se dé la libertad de todos los presos políticos. Es increíble que después de 4 años se expida una ley de amnistía especial, oígase bien, solamente para las FARC. Eso nunca había sucedido en la historia de Colombia. Es decir, aquí hemos tenido más de 200 leyes de amnistías e indultos desde que empezó nuestra vida republicana. Y no habíamos tenido una amnistía así especial, que era solamente, eso me parece que es también algo egoísta con otros presos que están en las cárceles del ELN, del EPL y algunos pocos que quedaban por ahí de la antigua M19. En este momento yo, por ejemplo, estoy llevando una serie de acciones jurídicas junto con Sonia, junto con otros colegas de la Brigada Jurídica y otros abogados. Lo que pasa es que usted en su pregunta muy bien formulada dice, este régimen que está ahorita se comprometió a hacer trizas el proceso de paz y lo están logrando. Lo cierto es que lo están logrando y creo yo que manifiestan, por ejemplo, algunas cosas con respecto a los presos y a la implementación, pero es como se dice aquí en Colombia, pura carreta. Es decir, en la práctica, si eso fuera así, la misma Patricia Linares ya con sus facultades que tiene en las nuevas figuras jurídicas que creó el acuerdo de paz, pues han debido colocar en libertad condicionada a todo mundo. Y la gente quedaba sometida al imperio de la JEP, a los beneficios que le da esa justicia transicional. Pero no, entonces esos magistrados que hacen parte de la JEP han venido tomando una posición muy parecida a los jueces de ejecución de pena, a los magistrados de la justicia ordinaria y colocan miles de obstáculos para que la gente no salga en libertad. Yo creo que
es una pelea muy dura la que estamos dando en este momento a través de acciones de tutela, a través de acciones de habeas corpus. Por ejemplo, en medio de la pandemia se despidió el decreto 546 por parte de la ministra. Es decir, sacaron un decreto para sacar un poco de gente de cárceles, pero dijeron no, los presos políticos no, porque esos son de la JEP. Entonces ya colocaron la primera traba burocrática. Y segundo, después de que... O sea, perdóname. Sí. Perdóname, o sea que liberaron presos, eso pasó acá, pero a los presos políticos que no son delincuencia, a esos lo dejaron detenidos. El decreto los excluyó, dijo, no, esos presos no los podemos tocar nosotros porque esos presos son de la gente, es una jugada maestra, ¿sí? Y efectivamente no, como si hubiera presos de primera y presos de segunda, o sea, hago un razonamiento muy básico, pero... En realidad, si liberaron esos, deberían haberlos liberado todos, ¿o no? Pues entendimos así el mensaje de Michelle Bachelet como alta comisionada de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, de la Organización Mundial de la Salud y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entendimos que por la situación de la pandemia era muy importante precisamente liberar presos políticos, pero aquí no se liberó un solo preso político, no se ha liberado. Ellos permanecen ahí en unas condiciones de hacinamiento, de no tener un plan de contención, de prevención frente a lo del COVID. Si ustedes han oído las noticias, aquí el COVID se regó, empezando por la cárcel de Villavicencio, porque sacaron unos presos y ya en todas las cárceles del país hay COVID. Por ejemplo, en este momento en la cárcel La Tramacúa, que es una cárcel que la llaman aquí la Guantánamo colombiana porque es donde se tortura a los prisioneros, ya han aparecido precisamente los síntomas del COVID. Y el INPE, que es la institución aquí que encargada de los presos privados de la libertad, sostuvimos hace 15 días una semana precisamente de protesta frente a esa institución y presentamos todo un pliego también que tiene que ver con liberaciones, que tiene que ver con beneficios que se otorgan a través de la ley penal colombiana, que tiene que ver con el problema del hacinamiento, y de eso absolutamente nada. Es decir, los presos políticos en el caso colombiano pareciera que no tienen dolientes, a veces hasta sus familias los abandonan y son los presos y las organizaciones de derechos humanos los que de alguna manera les brindamos nuestro brazo solidario y pues tratar de lograr su libertad. Yo creo que ahorita último, por ejemplo, una acción de tutela que se impenetró por parte de la Brigada Jurídica. Estamos pendientes de que un buen grupo que está en Valledupar precisamente de pronto, de acuerdo a un auto que expidió la Jurisdicción Especial para la Paz, se entre a examinar. Pero fíjate, esa tutela tenía que resolverse en 10 días que dice nuestra ley y llevamos 5 meses. 5 meses desde que se colocó, se acumularon 3 tutelas y la Corte Constitucional le dijo a la JEP y le dijo a la justicia, resuélvales, por favor. Después de 5 meses, hasta ahora la JEP asume. Y ellos no están atendiendo personalmente, sino a través de una manera virtual, como sucede en muchas partes del mundo. Pero no toman decisiones que realmente favorezcan lo que nosotros llamamos, por ejemplo, aplicar el bloque de constitucionalidad, que está también, que es la recomendación que hizo la CID. Bueno, apliquen los precedentes judiciales frente a los presos políticos, pero no. Es muy difícil, la verdad, para... Hulda, sí. Como suele suceder, el tiempo es tirano, muy bueno todo lo que estabas contando, muy interesante, sobre todo para que se conozca acá en Argentina estas realidades, ¿no? Un poco la idea de nuestro programa tiene que ver con eso, como decía Selene, que informar sobre lo que habitualmente no se informa. Por suerte existen cada vez más cantidad de medios alternativos como los nuestros que pueden difundir estas cosas. Para ir cerrando, ¿cómo continúa la movilización callejera en Colombia después de esta semana? Ayer hubo a la noche movilizaciones, hoy va a haber de nuevo, mañana, la semana que viene. ¿Cómo continúa esto? ¿Qué se sabe? Digo porque hay mucha indignación por lo que uno ve en las redes sociales. Sí, yo creo que en el día de hoy, mañana, las cosas se van a poner más combativas, va a haber más movilización. La juventud colombiana es una juventud muy creativa, es una juventud muy rebelde, pero me parece que lo que se desprende ahorita
va a tener que ver también con lo de la pandemia. Es decir, por ejemplo, en el caso aquí de Bogotá, ya prácticamente todo el comercio se ha reabierto, casi en todo el país se ha reabierto, y ha hecho eso, ha hecho que la juventud salga de una manera espontánea a manifestarse fundamentalmente contra el sistema. Eso hay que tenerlo muy en claro para los compañeros allá en Argentina y donde otros compañeros puedan ver este programa, es que es una lucha anticapitalista. Es decir, aquí estamos no solamente luchando contra la policía como un cuerpo de represión, contra el transporte público, contra las instituciones del Estado, sino es una lucha muy frontal y que es muy desequilibrada. Por ejemplo, en los videos se ve claramente armamento de largo alcance, ¿sí? Helicópteros todos los días patrullando la ciudad. Es una represión muy fuerte contra la juventud. Es una represión, digamos, que ya en una situación de una guerra irregular, me parece a mí que eso hay que analizarlo de fondo, porque es muy posible que los enfrentamientos se vayan a dar en algunas otras ciudades intermedias con otras características, Ustedes saben que acá hay precisamente unas tropas norteamericanas instruyendo a la policía y al ejército precisamente en el combate con la lucha urbana. Es decir, creo que los muertos van a incrementarse, las detenciones, la cacería de brujas, por ejemplo, al profesor Miguel Ángel Beltrán y a otra serie de intelectuales y académicos, se les viene haciendo nuevamente una estigmatización y un ensañamiento a través de este periodista Ervin Hoyos, ¿sí? De situaciones que ya fueron, digamos, ejecutoriadas por la justicia, y se trata de poner en la palestra pública de que ellos son instigadores del conflicto, de que ellos reclutan, de que ellos violaban. Es una vaina perversa lo que están haciendo los medios de comunicación para tratar de aclimatar, digamos, este nuevo ambiente de lucha revolucionaria que está desarrollando la juventud en Colombia y que creemos estamos recogiendo las experiencias de los jóvenes en Chile, de ustedes en Argentina, y eso va a hacer que en América Latina se prenda la lucha y la resistencia popular contra este modelo neoliberal capitalista. Estamos de claro, tiempo. como si instaurar el miedo con la represión, con un sistema perverso, hiciera de que se detenga la lucha, ¿no? Y cuando uno tiene la convicción de que la lucha es una lucha justa, ahí es donde se modifica y donde puede uno formar parte de una historia distinta o de modificar la historia. Sí, es decir, acá me quedo con eso, ¿no? Con el tema de... Acá la juventud ya le perdió el miedo. De la represión en toda Latinoamérica a las personas que quieren, que se resisten con el capitalismo. ¿Sí? Y contra tanta represión perversa, porque es una represión perversa. De la manera que lo están haciendo, es una represión perversa. No sé si se me oye. ¿Escucha, Ul? Sí, te entiendo, pues que la idea es mirar que aquí ya perdimos el miedo, aquí ya la gente le perdió el miedo a la represión, la gente actúa de una manera frontal. Ustedes ven los videos y la gente se enfrenta a palo, piedra contra un enemigo que está fuertemente armado, que dispara a matar, el ensañamiento con que lo hacen, por ejemplo, contra el colega Javier Ordóñez. Ustedes ven, ese es el ensañamiento, es decir, 9 fracturas en el cráneo a punta de bolillo. Es decir, yo no me alcanzo a imaginar toda la tortura que sufrió este colega dentro de la patrulla, en el CAI, sí, los mismos familiares, es decir, están los videos, las escenas son dantescas, por ejemplo, en los combates callejeros, cómo la policía actúa de una manera, digamos, de ensañamiento, es una actitud fascista. Gustavo Petro escribió un artículo ahorita donde hace un desarrollo del contexto de cómo aquí opera un fascismo ordinario, lo llamamos nosotros, un fascismo a la colombiana, es decir, en el poder, en todas las instituciones del poder, tratar de concluir, para que ustedes entiendan el drama de Colombia ahorita, es que está controlado por unos sectores fascistas muy fuertes. Por ejemplo, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, instituciones que deberían estar al servicio de los derechos humanos, hoy en día están
copadas por esos sectores del fascismo ordinario. Muchísimas gracias, Hulda. Te mando un abrazo muy grande, sabés que te aprecio un montón, siempre estamos hablando, creo que eso vos lo sabés y bueno, nuestro medio pequeño, alternativo, está para lo que necesites, lo que necesite la brigada. Nada, agradecerte y bueno, seguramente más adelante te estaremos convocando nuevamente para seguir hablando. Esperemos que sean otras las noticias y que no tengamos que estar hablando de esto, ¿no? Que es muy triste y que, bueno, vos sabés, mi compañera es colombiana, tengo familia en Colombia, entonces eso es también, es como, ¿no? A uno le duele. Tuve la suerte de estar allá, de conocer Colombia, de conocerte a vos, de conocer a la gente que lucha, y eso, saber por las situaciones por las que están pasando es triste. Pero bueno, acá estamos, hay que dar la pelea, como vos decís, y ese es el rol que tenemos que jugar los medios alternativos. Te mandamos un abrazo muy grande, Hulda. Bueno, gracias a Selene, a usted, Martín. Creemos que los medios alternativos, como deben ser, el alma y nervio de la lucha popular. A ustedes, los periodistas alternativos, de verdad que nuestro abrazo extensivo a todos, y vamos a seguir en la lucha. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Chau, chau. Adiós. Buenísimo. Cele, ¿te gustó la entrevista? Qué entrevista, ¿eh? Qué entrevista, Martín, que me queda un montón de reflexiones. Sí, tremendo. Un montón de preguntas, como siempre. Y Pedro, nuevamente, Pedro no pudo intervenir en la entrevista, pero estás ahí, Pedro, ¿no? Sí, está por ahí, Pedro. ¿Te podemos escuchar? Ahí justo volví. ¿Nos escuchás? ¿Te podemos ver? Porque ahí justo volví. Estoy. Estás. No, que una entrevista más que interesante. Muchos interrogantes. Siempre me quedo con esa sensación, con las preguntas, con los interrogantes, ¿no? Cómo los sistemas capitalistas y grandes potencias quieren manejar todo. Antes, cuando hablamos con el médico, yo tomaba la vacuna de Rusia, que hay una parte que se pone la vacuna de Rusia, otra parte, siempre las cuestiones comerciales terminan, y las grandes potencias que quieren dominar todo. Las grandes potencias como tremendo, la verdad que los sí. Países de allá. La vacuna, ese es otro tema que nos quedó, bueno, como vos decías. ¿Alguna reflexión querés hacer vos? Vos la entrevista, vos Pedro, no sé. Abro. Lo que me quedó, que por ahí también nos pasó hoy, es esto de las vacunas, que por ahí no hablamos con el médico, que fue esta semana, se supo que fue para atrás una de las vacunas, la de Oxford. Parece que a una cantidad de personas no fueron buenas los resultados, entonces se retrocedió con esa vacuna. Pero sí, a mí lo que me... Sí, ¿no, Pedro? Lo interesante es que desde la palabra justa venimos trabajando temas que están en la agenda, pero que nosotros tratamos de darle una vuelta de rosca, ¿no? Mirar ese tipo de noticias desde otro ámbito, desde otro costado, ¿no? Me parece que eso es lo importante que vamos logrando en la palabra justa. Digo, muchos medios han hablado esta semana de Colombia por la situación, pero nosotros fuimos a buscar un abogado de derechos humanos que nos puede contar de primera mano cuál es la situación represiva en el país hermano. Lo que sucede con el COVID, entrevistamos al doctor Ponce, que también de primera mano nos contó la situación que se vive en los hospitales y en la clínica de la provincia de Buenos Aires, donde él trabaja, la clínica constituyente. Creo que eso es muy valioso. Obviamente que nos gustaría seguir preguntando y metiendo solucionando esos interrogantes, ¿no? que plantea Selene, pero bueno, el tiempo no nos da. El tiempo en el Zoom es tirano, no solamente el tiempo de los tiempos de la tele, sino los tiempos del Zoom, ¿no? Sí. ¿Alguna reacción para hacer, Pedro, antes de cerrar?
No, concuerdo lo que decía Martín. No, de hecho, que estamos lanzando hace poco, es dar una mirada alternativa. También el tiempo, a veces tiraron en Zoom, desarrollar una entrevista un poco más larga, capaz que en la radio dura un poco menos, y a través de este sistema podemos hacer una entrevista más profunda, también, hacer una pausa. Eso está interesante, también darle un poco más de voz al entrevistado también, que lo que quiere contar, decir. Es interesante de lo que estamos lanzando, de este proyecto nuevo de medio alternativo. Aprender a pararnos del lugar del cuestionamiento tradicional, ¿no? O sea, la idea de la palabra justa está. Porque cuando hacemos cuando cerramos, que decimos que es un programa de producción independiente, es real, somos totalmente independientes a todo y a todos, y a todos. Bueno, lo que queremos es contarles, mostrarles justamente lo que no se muestra y no se cuela en los medios hegemónicos. Sabemos que los medios hegemónicos marcan una agenda, que la agenda las marcan las empresas muchas veces, esto también para la audiencia, para que lo vayamos entendiendo y que nos vayamos empezando a dar cuenta y a pensarnos desde otro lugar, como periodistas y como comunicadores, empezarnos a pensarnos desde otro lugar, no tener miedo a pensarnos desde otro lugar, a informar desde otro lugar. Pedro, ¿nos repetís las vías de comunicación antes de que se nos corte el Zoom? Pedro, ¿no está? Las vías de comunicación, Pedrito. Yo lo veo. Ahí... ¿A dónde nos encuentra la gente? ¿Quieren que las diga yo rapidito? ¿Pero querés que te ayude? ¿Te la digo yo rapidito? ¿O tengo miedo que se corte el Zoom? Dale. En Instagram nos entran por @lapalabrajusta, en Facebook La Palabra Justa, nuestro canal de YouTube es La Palabra Justa, en Twitter @lapalabra_justa minúscula. Nuestro blog es lapalabrajustadepaco.blogspot.com. Ahí vamos a ir subiendo todas las notas. Bueno, nos vemos la semana que viene, gente. Un placer siempre y un gusto, amigo, compañero. Dale, nos vemos la semana que viene. Bien, Pedro, los jueves a las 17 horas. No, los jueves no, los miércoles. Los miércoles. La conductora siempre hace alguna macana. Esta conductora. Siempre hace alguna macana porque encima tiene delay y a la conductora le funciona bien el Wi-Fi. Un reclamo para Wi-Fi. No le funciona bien el Wi-Fi. Vaya por qué. No, lo que pasa es que ahora, viste, ahora que no pueden aumentar lo que quieren, nos cortan el servicio. Ese es el problema. ¿Entendés? Eso es lo que pasa. Pero bueno, así son. Este es el capitalismo, ¿viste? Hoy ya paré. Capitalismo de amigos. Después nos vemos la semana que viene. por la co-conducción Martín Rabasal, columnista Lujo Benítez. Estuvimos en la producción Gabriela Farior. A Gabriel Paz lo tenemos en la edición, en la producción. Y hoy tenemos también un amigo que nos hizo el aguante también con este Zoom, que es Lucio. Muchas gracias, Lucio, por participar del espacio, y estás más convocado para cuando gustes venir. Que también nos está ayudando con el tema de la grabación y de la edición. Abrazo grande. Chau, chau. Abrazo a todos, nos vemos el próximo miércoles a las 17 horas. Dale, Chao, chicos. Chao. Un gusto. Chao.